Oye, pero No, el único sobreviviente de ese fatídico viernes fui yo, pues. ¿De cuál? A ver, cuéntame la Gracias historia. a la distancia social, en todo caso. Estaba a 8 A metros ver, de Sandón. ¿cómo? A ver, cuenta. Porque se fue todo el matinal a cuarentena, pues. Ah, Los dos claro. diputados que estaban a la izquierda de Osandón, los dos animadores que estaban a la derecha, y yo estaba como a 8 metros, me salvé. Ya. Eso por mantener la sabia costumbre de mantenerse a 8 metros de Osandón. Sí, no está de más. ¿Ah? Miller siempre está fuera del radio de acción de Renovación Nacional, ya lo tenemos cachado, Sí, este weón. exactamente. No, tengo grandes amigos en Renovación Nacional. De hecho, los puedo invitar a una charla el próximo martes en Renovación Nacional si quieren ir. Te podemos telonear para que cobrís más, pues, weón. Pero desordenamos la weá y después tú la ordenás y entonces ya hay como el buen sensato. Puedes poner a Macari hablando sobre Carlos Larraín. Yo tengo la anécdota de Carlos Larraín echándose polvos talco en medio de la gira de Piñera para la campaña del 2009. Bañándose en talco. Exactamente, se baña con talco. ¿De dónde saca esa historia? ¿Cómo Macari? estabas ahí tú? No, estuve en las clásicas comidas donde se cuentan buenas anécdotas. La gira de Piñera a Inglaterra cuando mostró el papelito de los 33, que se juntó con la reina Isabel. Y entonces fueron al Museo de Cera, ¿no? Y entonces estaba toda la comitiva, incluyendo a Carlos Larraín. Y Piñera obviamente iba adelante, ¿no? Y pasan por el sarcófago de Tutankamón. Ya me acordé. Y está el sarcófago de Tutankamón y Piñera se da vuelta y dice, Carlos Larraín. Y todos se vieron, incluyendo a Carlos Larraín. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle, no cualquier edición. Hoy día estamos grabando el programa número 50, así que parto felicitando a estos aguerridos panelistas que ya llevan una cincuentena de programas en el Chope. No todos llevan los 50, por cierto, pero estamos aquí juntos en el programa 50. Muy bienvenidos. Yo soy del programa 1. Es cierto. Gonzalo Miller también. Fundadores. Pero muy bien todo, porque también Pirincho ha estado en múltiples versiones de nuestra múltiples etapas de este Comando Jungle. Estuvo al inicio también, pues, si lo invitamos un día de villano invitado cuando estábamos haciendo ensayo. Se convenció más tarde, pero partió también con nosotros. Pirincho tiene más mérito porque sin él el programa era menos. Sí. Y entonces tuvimos que llamarlo y eso siempre es más caro. Exactamente. Claro. Nos dio una probadita. Claro. No, yo estoy al revés. Pololeó el programa con Beatriz Sánchez, hizo otras cosas, pero bueno, finalmente. Pero Pirincho así, po. La cabra tira Valmonte. Yo estoy profundamente agradecido y más allá del hueveo y que de repente nos agarramos, incluso que nos podamos enojar, en fin. Ha sido un honor y un privilegio, así que feliz de estar en el programa número 50 y ojalá en el 100, pues, weón. Ideas para celebrar nuestra cincuentena de programas, déjenlas en los comentarios ahora porque algo tenemos que implementar. Partamos entonces con los temas de esta semana. Esta es una semana que nuevamente da un giro respecto de lo que venía siendo la conversación política e irrumpe un concepto. Y yo me gustaría partir por ahí. Me gustaría partir por la potencia que ustedes ven hoy día de la irrupción del concepto de hambre. ¿Cuál es la proyección que se le ve? ¿Se puede convertirse en uno de los temas o en una de las formas de entrarle al permanente tema de la desigualdad, o más bien va a ser un tema que va a quedar confinado, para usar los términos de la época, en el debate actual sobre los efectos de la pandemia? Mirko Macari. No, el hambre tiene bastante más grados que desigualdad, ¿no? Desigualdad es una palabra compleja, ¿no? El hambre es una cuestión atávica, entonces su poder explosivo es mucho mayor. Evidentemente, desde el punto de vista político, yo quiero reiterar, más allá de todas las discusiones técnicas sobre los sanitarios, entramos a esa parte de la película La Caída, ¿no? La parte del búnker. Porque es evidente que se desata una bajada rápida del capital político de los actores políticos. En esto, si tú le sumas el hambre, ¿no? Y la inestabilidad social, el componente del disparo de los contagios
y la consabida percepción de inseguridad que eso implica, de descontrol que eso implica. Recordemos, no hay hechos, solo percepciones. Y entonces la pregunta clave ahora es cuándo se empieza a instalar la pregunta política. A mi juicio, la pregunta política es decisiva porque tiene que ver con lo siguiente: tal como está conformado el sistema de poder, ¿es capaz de sostener una crisis de esta magnitud, de la magnitud que implica la sanitaria y la derivada económica social? Y por lo tanto es cosa de tiempo, porque este es un programa eminentemente político, ¿no? Es cosa de tiempo que esa conversación se instale, es decir, va a haber que generar un ancho de banda más grande para sostener esto, ¿no? Que el actual no da, ¿no? El juego clásico gobierno-oposición, las formas tradicionales de autoridad están claramente desfondadas para la magnitud del problema que se viene. El hambre solamente se mostró, levantó la manito, hizo así, y entonces en la medida que se junte a la rabia, que se junte al frío, que se perpetúen las condiciones de hacinamiento por la cuestión sanitaria, estamos sobre un polvorín. Por cierto, hay por lo menos dos dimensiones: el hambre como problema social y el hambre como eventual problema político o trinchera política. Yo estaba precisamente tratando de preguntar por la segunda. Gonzalo Miller. Sí, yo creo que el hambre es un concepto duro, un concepto que convoca, que requiere atención, que a nadie puede dejar indiferente, ¿no es cierto? Es quizá una de las expresiones más duras de lo que puede significar la crisis social. Por lo mismo hay que usarla con cuidado, y no transformarla ni en una palabra de disputa política, ni en un arma arrojadiza, ¿no es cierto?, frente al gobierno de turno, porque finalmente eso termina invisibilizando el propio origen, el problema que hay, digamos, que una cuarentena total necesariamente hay un sector de la sociedad que no la puede sostener largamente, y eso va a requerir de un apoyo, y ese apoyo va a tener que adquirir múltiples rostros, va a tener que mover muchas herramientas capaces de aliviar en parte lo costoso, lo doloroso que significa, ¿no es cierto?, el pasar por la etapa más dura de la pandemia, que son no solamente esta primera semana, sino las próximas 2 semanas, ¿no? Yo creo que vamos camino a tener una cuarentena de 3 semanas al menos, y las próximas 2 debieran ser las más rudas de todas. Ese es el momento en que finalmente va a requerir de un soporte y de una altura que uno a veces ve algunas señales que lo tienden a dejar más esperanzado, y hay otras señales que realmente piensa que cada una de las desgracias o carencias solo va a ser motivo de alguna manera, de un uso político o de una crítica al gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque hay una señal de esperanza, porque cuando se habla de una ruta social, política y económica, hay actores dentro de la oposición y del gobierno que están en diálogo y que están tratando de construir puentes y empiezan a conversar. Y a partir de esas conversaciones, a pesar de las diferencias, empieza a reconstruirse un tejido de nuevo. Este es un problema que es eminentemente político finalmente. Y los políticos van a tener que elegir si quieren ser parte de sumarse, ¿no es cierto?, a quienes exacerban el dolor o de aquellos que tienen la capacidad de construir soluciones. Yo creo que en esa disputa, ¿no es cierto?, el diálogo entre Desbordes y algunas personas de lo que era la nueva mayoría o lo que fue la concertación o como quiera llamársele hoy día a ese mundo, abren un poco la puerta en términos de buscar. En cambio hay otros, y están ahí también en la calle, hay otros que sienten que la pausa que provocó el coronavirus y su crisis a la dinámica que habían a partir del estallido social, tiene que volver y ya no quieren esperar más y quieren volver, y de alguna manera lo que empezamos a ver es la rearticulación violenta de esos grupos. Pirincho Navarrete, la dimensión política del hambre. Chucha, está difícil, porque cuando escucho a Mirko y a Gonzalo, pareciera que la respuesta de la pregunta política sigue estribando en la élite tradicional, y me parece que probablemente eso es lo que está agotado. Yo me acuerdo que discutimos esta cuestión como hace 2 o 3 programas, incluso en algún minuto hablamos de hambre y de las ollas comunes.
Claro, y recuerdo que después de incluso pronunciar la palabra a uno le daban escalofrío. Primero por la sensación de que estábamos hablando de una cuestión absolutamente vital, original, eh, que no tiene mucho control. Y segundo, además, me parece a mí que es la antesala de algo que desgraciadamente venimos anticipando. Ya con motivo del estallido social, habíamos advertido un fuerte debilitamiento de las instituciones, poca autoridad, y que el proceso político estaba completamente desbordado fuera de las instituciones republicanas. Y por lo tanto, no estoy seguro, más bien soy bien pesimista respecto de que lo que pueda ocurrir en el futuro tenga que ver con una solución por ahí. Mi mayor temor y mi más grande desvelo, ya lo hemos conversado, es que podemos vivir una versión particularmente brutal donde el estallido social fue simplemente una suerte de aperitivo. Y si ya la clase política no dio el ancho para interpretar y conducir ese proceso cuando había todavía algún tipo de discusión respecto a las seguridades, cuando se instala el hambre, cuando dejamos de hablar de grupos vulnerables y hablamos de pobres, cuando se terminan todos los eufemismos y quedan desnudadas nuestras falencias más salvaje, no va a dar. No va a dar con la actual institucionalidad, no va a dar con la lógica y los códigos con los cuales actualmente todavía tratamos de reiterar. Y no sé exactamente cuál es la alternativa a eso. Bueno, exactamente eso, a eso es lo que me refiero, Pirincho, ¿no? Justamente yo siento que tengo una distancia ahí con Gonzalo, en el sentido de que justamente el ancho de banda de la política tradicional, la conversación desbordes, insulsa o desbordes que sea, no te da. Entonces, justamente el problema de la gobernabilidad es mayor. A ver, lo quiero poner en la boca de alguien que indiscutiblemente es una autoridad nacional, más allá de la opinión de cada uno en materia de problemas sociales, que es Benito Baranda, ¿no? Y Benito Baranda cuenta, una entrevista que le escuché estos días en Cooperativa, ¿no? Que estamos en presencia de algo muy similar, se está viviendo ya en las poblaciones, escribe en La Pintana, de lo que fue la crisis del 82. Y él relata que fue a hablar con el presidente y la gente de su fundación, de la Fundación de América Solidaria, está en contacto con los ministros y le hablaron hasta el cansancio de que, bueno, 65.000 pesos no alcanzan, de que la ayuda directa vía caja es un problema, que lo mejor es la asignación de dinero directo a las personas para reactivar la economía, los pequeños locales comerciales que hay ahí, etcétera, que es el momento de que el país se endeude afuera porque estamos en una condición crediticia buena para aquello, etcétera, etcétera. Hay un diagnóstico político-social muy claro, y la pregunta del periodista cuando dice, bueno, ¿y qué le dijo el presidente? No, me agradeció mucho, pero nunca hacen lo que uno dice. Es decir, siempre las decisiones son otras. Y entonces probablemente así como se apostó el todo y nada en lo sanitario a la tesis de las cuarentenas estratégicas, se está apostando de nuevo en una fórmula estrecha desde el punto de vista de la ortodoxia económica, de las macro, de los expertos, de la expertise Adolfo Ibáñez, y bueno, y vamos a chocar eso necesariamente de nuevo, una vez más, contra la muralla. ¿Y por qué hablo de los expertos y de los tecnócratas y no hablo de la derecha? Porque buena parte de la derecha ha hecho el tránsito de la ortodoxia del modelo a comprender que el modelo está diseñado para construir una economía y lo que tenemos es un déficit de sociedad. Y entonces todas las lógicas de focalización, de esfuerzo individual, etcétera, son para unos tiempos X, pero estamos en otros tiempos, estamos en una anormalidad y por lo tanto se requiere esa flexibilidad y la autoridad no la está teniendo. Justamente lo que estoy diciendo o lo que quiero expresar es que se va a requerir el conjunto de las fuerzas políticas con fuerzas sociales, ¿no? En general, una suerte de gobernabilidad para estabilizar el voto en un corto plazo. Justamente a eso me estoy refiriendo. Oye, Mirko, déjame colgarme un poco de lo que tú estabas diciendo para que le entremos al tema de las cajas, porque a mí me despierta la duda
la idoneidad del sistema, precisamente por lo que tú estás señalando. Las cajas, yo ideológicamente hablando, si tú quieres, soy amigo siempre de las transferencias directas. Lo más cerca posible de la persona que las tiene que usar y recibir, y ese sería mi desde. Pero precisamente, dado lo que ustedes señalan, y me hacía la pregunta el otro día, dado lo que ustedes señalan de la falta de tejido social, de la falta de causas que unifiquen, que movilicen, tal vez la frialdad de la transferencia y su eficiencia económica, porque es eficiente económicamente hablando, no tengan el sentido de misión que tiene la tarea logística de la caja, despojándose de la idea, ¿cierto?, de los que nos vamos a poner en un costado, vamos a esperar hasta que se caiga y el otro se equivoque. Pero me surgió esa reflexión y me gustaría compartirla con ustedes y ver si es que hay algo de eso que les parezca razonable de analizar. Creo que algo de eso hay, porque cuando se habló desde el origen de que una herramienta no iba a ser capaz, primero de lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Parece que hay muchos que empezaron a darse cuenta que en Chile todavía había pobreza, ¿no es cierto? Que 10%, el 8% pobreza más un 15% adicional de vulnerabilidad, es decir, de personas que vivían en rango muy cercano a la pobreza, era una realidad, estaba ahí, eso es 1 de cada 4 chilenos, y que iban a necesitar de un apoyo. Ahora, ese apoyo se produce en múltiples dimensiones. Una, la transferencia directa, que trataron de soportar los ingresos, y dos, esta, de nuevo. O sea, a mí me llama mucho la atención decirle, cuando yo dije hace un par de semanas que la política se está transformando en parte del problema y más que de la solución, es difícil de entender de que el anuncio de 2,5 millones de cajas de alimentos dirigidos, ¿no es cierto?, a quienes no lo van a pasar en estas 2-3 semanas, ¿no es cierto?, uno dice, lo que ha producido es crítica. Es crítica. O sea, no hay ningún reconocimiento a que por primera vez, el Estado, ¿no es cierto?, va a ir en ayuda directa a estas personas que lo han pasado mal, y no lo han pasado solo mal ahora, lo han pasado mal en otras situaciones. Entonces, yo creo que ahí falta un poquito de esa mirada de Estado y la trinchera. Nos queda una trinchera de ver si las cosas, obviamente que siempre se pueden hacer mejor, todo. Recordemos, casi todo lo que se está haciendo en esta semana o en estos meses son situaciones límite donde se están haciendo por primera vez. Por primera vez Chile está enfrentando de esta manera una crisis, en términos no solo sanitarios, sino también económicos y sociales. Entonces, la lógica del error y de lo que significa el error, de cómo hacer mejor, solo en un caso, lo del anuncio, yo creo que la mejor vía son los municipios. La mejor vía de distribución son los municipios. Ahora hay que entender de que no todos los municipios tienen la misma capacidad logística para poder realizar esa distribución, pero sí tienen el conocimiento de terreno, de cercanía, de esos alcaldes para poder dirigir y focalizar esa ayuda a quienes primero lo necesitan. Entonces, yo creo que ahí hay un debate y a mí me hubiera gustado una sensación de decirle, mira, aquí tenemos una propuesta de cómo esto se podría hacer mejor. Y resulta que, en cambio de eso, lo que hemos decidido es decirle, mira, esto no va a resultar. Como la apuesta permanente a que las cosas no van a resultar o que va a haber una crítica o que puede haber un margen de error en cada una de las políticas que se hace. Bueno, exactamente lo que hizo la derecha en el gobierno de Bachelet, cada cosa que se propuso, incluyendo los cabildos, fueron demolidos, porque si tú le ponías el palito a ese puente, en teoría hipotecabas la posibilidad de volver a gobernar. Entonces tú, como dice el Evangelio, simplemente cosechas lo que siembras. Y por eso que no estoy citando... Comparable la crítica política en un momento cuando está en una crisis sanitaria, porque si no, lo que queda en el eco es de que la palabra hambre se usa políticamente. La palabra hambre la usamos... en los sectores políticos no causa sentido de urgencia que provoca que yo dejo todo de lado con tal de apuntar a algo que está haciendo sufrir a personas. En cambio, lo uso como algo que me conviene políticamente, tácticamente y me acomodo. Porque si comparamos los cabildos con esta crisis, la gran distancia es que lo otro era 100% política, no había personas ni pasándolo mal, ni pasando hambre, ni siquiera muriendo. Y en cambio, esta es una situación de ese nivel de gravedad. O sea, no me parece... Esta es una situación 100% política. Y por eso que no te estoy citando a Giorgio Jackson ni a Guillermo Tellier, te estoy citando a Benito Baranda, que está explicando por qué nuevamente estamos cometiendo el mismo error del año 82, que en el caso del 82 no fue un error, fue un dogma ideológico. El país se endeudó
al 35% de su producto para salvar a la banca. Y hoy día tiene toda la posibilidad de endeudarse a eso más por las condiciones crediticias, ¿no? Para salvar a los pobres. Y entonces Baranda retrata cómo él ha visto, ¿no? A la gente que en esa época eran niños, eran adolescentes, a gente en la periferia, gente que no recibió ninguna ayuda del Estado, porque por semanas, por meses consumían pan y té, cómo no solo vieron afectada su salud física, su desarrollo físico por las condiciones de alimentación, su desarrollo mental, sino que cómo se desafectaron del Estado y de la sociedad chilena, y de ahí los focos de delincuencia en esa zona. Le habla de La Pintana, ¿no? Es decir, ¿por qué esa gente que hoy día teniendo un problema no recibe nada, ¿no? Del Estado, que no es simplemente la migaja de una caja, sino que una ayuda sólida, consistente, que todos digamos, ¿saben qué? Vamos a pagar 6 meses de sueldo mínimo a todos los que están ahí después, vía impuestos, todos nos vamos a poner con eso, y eso es una sociedad, porque en Chile solo desde ese minuto de la crisis del 82 se construyó una economía, y entonces en el momento en que nos demandan construir una sociedad, la autoridad no estaba a eso, porque no está dentro de su ancho-banda, no está en su caja de herramientas, en la caja de herramientas está la cajita, y entonces yo no estoy hablando de si técnicamente es bueno o malo, yo estoy citando a alguien que sabe y que no está en la trinchera política justamente porque está fuera de esa sospecha. Yo el problema que tengo con la caja, más allá de discutir si es que efectivamente resuelvo o no una parte del problema, tiene que ver con la frivolidad. Y justamente el argumento que haga Gonzalo quiero ponerlo al revés. La misma frivolidad que significó decir y asegurar que estábamos preparados desde que enero o incluso diciembre veníamos anticipando este escenario, y una expectativa de que se defraude y reconoce el propio presidente cuando termina diciendo 3 meses después, cuando está la santa cagada, que no estábamos preparados. La misma frivolidad que llevó también a en un minuto poner sobre la mesa la nueva normalidad y cuyas consecuencias, entre otras cosas, las estamos observando ahora. Y es la misma frivolidad de hacer un anuncio con poca conciencia de lo que eso significaba desde el punto de vista de la expectativa que nuevamente genera en un conjunto de personas. Lo que ocurrió al día siguiente del anuncio del presidente de la República es que había un conjunto de personas, naturalmente, que estaba parada frente a la municipalidad esperando su famosa caja, que por supuesto no llegó. Entonces a mí me parece que es especialmente inmoral y frívolo hacer un anuncio sin siquiera poner sobre la mesa una parte del aprendizaje que nos había dejado este proceso y que tiene que ver con la mayor transparencia y claridad, porque es eso lo que genera contención, tranquiliza y en algún sentido hace que el nivel de desesperación sea menor. A mí me hubiera gustado que el anuncio del presidente lo hubiera hecho con un plazo y se hubiera dicho dónde, cómo y cuándo se van a repartir las putas cajas. Pero hacer simplemente el anuncio para después dejar entrever que hay que empezar a ver la logística para que según los cálculos que están sacando recién pueda quizás y solo quizás en una semana y media más empezar a repartirse las cajas, eso es lo que me parece que es un aprovechamiento político absolutamente inaceptable. Porque claro, la tentación de hacer el anuncio antes es súper fuerte para reeditar políticamente, pero lo que ocurre y las consecuencias después por no tener este diseño bien puesto sobre la mesa, claro con los alcaldes, la mitad de los alcaldes se enteró por la prensa lo de la caja. No habían contactado ni a un tercio respecto de cuáles eran sus disponibilidades o posibilidades logísticas. Entonces, razonablemente, lo que parecía un esfuerzo por contener la crisis se transforma en un instrumento que genera más inseguridad, más frustración y más rabia todavía, cuando lo único que puede hacer la autoridad política, si es que puede hacer algo ahora, es más que tener grandes aciertos en no seguir dejando cagar. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que independiente del argumento de Benito Aranda, si la caja es o no suficiente, es como la autoridad no logra entender que cada palabra, que cada cosa que dice genera un efecto todavía. Y por lo tanto es súper importante tener responsabilidad sobre lo que impacta a las personas esos anuncios que se hacen. Yo te apuesto
que no se van a empezar a repartir las cajas, sino hasta que probablemente tengamos el próximo programa. Y lo interesante o lo dramático sería preguntarse qué es lo que significa haber hecho un anuncio de esta naturaleza en medio de este nivel de desesperación, cuando tuvimos lo del bosque, cuando hemos tenido los episodios todas las noches, haber hecho un anuncio de esta naturaleza sin saber exactamente cómo, ni dónde, ni cuándo se iba a implementar. Esa distancia entre la comunicación política y la comunicación pública a la que alude Jorge Navarrete tuvo que ver con la explosión del bosque en particular. ¿Aceleró los efectos? ¿Crees tú mismo, Jorge? No lo sé. Sería atribuirle demasiada influencia a lo que dice y hace el gobierno a esta altura, pero lo cierto es que más bien lo del bosque, lo que evidenció a mi modo de ver, es que a diferencia del escenario con motivo del estallido social, donde podíamos largamente discutir cuál era el nivel de manipulación, de legitimidad, esto, como decíamos al principio del programa, cae a un nivel mucho más básico, donde ya no hay trincheras, donde ya no hay colores políticos, y por lo tanto, a diferencia de lo que pudiera pensarse, lejos de uno estar contento de criticar al gobierno o de celebrar cada vez que tropieza, cada equivocación, cada error le está costando a la gente que lo está pasando más mal un nivel de inseguridad mucho mayor si es que aquello fuera posible. E insisto, desde esa perspectiva ya no hay espacio ni para los que están al frente ni para los que están en el gobierno de ningún lujo, de ninguna huevada corta, de ningún seguir disparando desde la cadera tipo cowboy, haciéndose el choro cuando se está jugando con la desesperación, con la angustia y con la vida de muchas personas. El presidente de la República en particular y el gobierno en general, y eso probablemente incluye a toda la oposición, deberían abstenerse de hacer cualquier puto anuncio que genere una expectativa en las personas si es que no están absolutamente seguros de que lo van a poder satisfacer y cumplir. Y eso, a mi modo de ver, aquí no ocurrió. Se le debe hacer la salvedad en este caso al Ejecutivo probablemente, y aquí vengan los palos, vengan de a uno, que en este caso en particular el gobierno se subió a una retórica y a un tema cuando este tema estaba efectivamente emergiendo y no como las veces anteriores cuando ya había sido completamente sobrepasado. Hago el contrapunto respecto a lo que estábamos hablando la semana pasada sobre el Congreso. El Congreso esto sí que no lo vio venir, digamos. Y más allá de que se está subiendo, como tú bien dices, mal, en este caso se muestra al menos una sensibilidad de timing diferente a lo que habíamos visto antes. Gonzalo Miller, ¿había algo de mejor información de inteligencia? ¿Hay algún aprendizaje o es simplemente suerte? Sí, yo creo que también la conversación de los alcaldes, son muchos los alcaldes que le habían pedido una medida similar al gobierno hace ya un par de semanas, se venía trabajando, se venía conversando. ¿Por qué? Porque muchos de los municipios estaban haciendo esto de alguna manera. Ahora, esto es imposible de separar el problema social del problema político, porque el problema social está ahí, está presente. El problema social es político. Pero también tiene la característica de lo político. O sea, la característica político en términos de que había muchos que tenían sus discursos armados en función de estos conceptos, ¿no es cierto? Del concepto del hambre lo tenían para potenciarlo durante mucho tiempo y ahora se pillaron con que realmente, porque yo creo que tengo una diferencia con Jorge y con Pirincho, porque en el fondo uno podrá jugar al gobierno si no logra entregar los 2,5 millones de cajas, tienes toda la razón. Pero si lo logra hacer, eso significa, para lograr hacer, es una épica donde vamos a necesitar a todos y cada uno de los alcaldes, sin importar de qué color político sea. Vamos a tener que sumar a muchas organizaciones del mundo social, porque es la única manera de cumplir una tarea titánica como esa. No es una labor de un gobierno, no es algo que tú le puedas encargar un delivery, ¿no es cierto? No es algo que le pueda encargar a nadie. Va a requerir de lo mejor de lo que tenemos como sociedad para poder cumplirlo. Y ese tipo de tareas generan un efecto, porque los alcaldes rápidamente entendieron de que se tenían que subir. Y los alcaldes son los que menos han criticado esta medida. Los alcaldes lo que están diciendo es perfecto, entréguenmela a mí, no la entreguen ustedes directo. Tienen diferencias que tienen que ver con la logística final, pero entienden de que esta medida va al hueso de lo que puede ser un problema social mayúsculo y que puede desestabilizar
de capitán a paje, obviamente. Las primeras víctimas de esto, obviamente, cuando uno escucha los discursos, o en el Bosque en la Pintana, los discursos eran contra Sadi Melo y contra Claudio Pizarro. ¿Por qué? Porque tiene una variable política, el narco. La violencia en un grupo organizado, aparece el narco. ¿Qué dicen esos alcaldes? Entréguenos rápidamente la ayuda a nosotros, porque si no el narco es el que está ganando territorio a través de esto. ¿Por qué se critica a Claudia Pizarro en La Pintana? En el discurso del Bosque, en el discurso, en lo que escuchamos amplificado, ¿no es cierto? Como que si fuera una voz general. ¿Por qué se golpea a Claudia Pizarro? Casualmente, porque Claudio Pizarro ha enfrentado al narco en la zona sur de Santiago, y es una enemiga del narco en la zona sur de Santiago. Y es por eso que muchos, a Sadi Melo y todo, más allá de lo político, y en una señal que los alcaldes han dado, transversalmente, rápidamente llegó ayuda, el mismo día, lunes, llegó ayuda social a esas comunas, porque saben de lo que se están jugando. No es solo en la cancha de la política, no es solo la cancha de lo económico-social, también está la cancha respecto de los territorios, desde la disputa de territorio con el narco y con la delincuencia organizada. Entonces, a eso me refería yo cuando decía la gravedad de lo que significa, la potencia de la palabra en términos debería ser una palabra que nos convoque a todos. Y resulta que cuando uno escucha el uso de la palabra en algunos políticos, de la palabra hambre, aparece solo como un arma arrojadiza hacia el gobierno y no como algo que te convoca a algo urgente, a algo que hay que aplacar, a algo que hay que jugarse sin importar las diferencias políticas. Era un desafío gigante porque si algo había dejado de manifiesto el 18 de octubre es la ausencia total de Estado en el territorio. O sea, no solamente de control territorial, sino que de presencia territorial. Claro, y no se recompuso ni la autoridad ni el Estado en estos 2 meses de pandemia. A eso me refería con el potencial de causa que tiene esto. Si esto deja de ser la caja de Piñera, que es difícil porque a él le gusta poner su timbre en todo, hay un algo, el dispositivo te entrega la posibilidad, como decía Gonzalo, creo yo, de si haces las cosas bien, generar algo de convergencia en torno a la necesidad de llevar esas cosas a su destinatario. Es que no hacer un clic en una transferencia. Es que ahí hay un punto, porque, a ver, no quiero ni por algún asomo parecer que ni estoy feliz ni tratando de boicotear lo de las cajas, más bien todo lo contrario, justamente porque creo puede ser, más allá de las críticas, un elemento que ayude a paliar la angustia, la desesperación y el hambre que pudiera tener mucha gente. Justamente ese imperativo, esa épica que hay detrás nos obliga a ser particularmente rigurosos, porque Gonzalo dice, si es que el gobierno logra entregar. A ver, lo primero no es el gobierno a esta altura. Es decir, van a tener que ser muchos y no solo el gobierno. Pero si logra entregar, ¿cuándo? Si ese es mi tema. Porque a esas personas que están en la casa, que no pueden salir, que están atemorizadas, que tienen hambre, el cuándo es una cuestión extraordinariamente relevante. Si saben que en 5 días más en su comuna se va a repartir de tal y tal forma, eso genera algún tipo de contención, apacigua algo la desesperación. Pero mi duda, o más bien mi reproche, es que todo lo épico, todo lo noble, todo lo interesante, todo lo importante del anuncio, por haber obviado aquello que era significativo para dar seguridad, lo termina desvirtuando completamente. Porque o tienes un grupo de personas que rápidamente concurrió y no se encontró con nada, o más bien la señal que hace es absolutamente contraria. Una vez más, se hizo un anuncio que parecía una cuestión relevante y sin embargo no nos está llegando nada. Y por eso el método es el mensaje. La forma y manera en que se hacen las cosas tiene mucho más importancia y habla mucho más de la vocación que los resultados mismos. Don Mirko. Bueno, sí, me gustaría decir que para todos los muchos, miles, cientos de admiradores de Virincho que engrosan las filas de nuestra audiencia, que cada vez mayor, por eso me refiero, el llamado a comprender que efectivamente estamos frente a un fin de ciclo. Cuando se asoma el hambre, se asoma la etapa final de este fin de ciclo, ¿no? Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser muy vertiginoso y acelerado probablemente, y se agota un ciclo político, económico y social. El llamado modelo, el sistema de la democracia binominal, etcétera, es un sistema que tiene luces y sombras.
tiene un minuto seminal allá por la Constitución del 80 y después con la crisis del 82. Tiene un minuto de florecimiento y auge en los años 90 con las administraciones de la concertación y con las políticas de los consensos, y empieza un momento de decaimiento evidente a partir de fenómenos como el Transantiago, después las colusiones de las farmacias, de los pollos, las platas políticas y todas las instituciones haciendo noticias por casos de corrupción. Y llegamos entonces a la inoperancia. El sistema político es incapaz de operar con asertividad y con eficacia cualquier problema complejo como la solución de las pensiones, el de la salud pública y etcétera. Entonces, valoremos lo que hemos construido, lo que hay. Yo no creo que sea todo malo. Evidentemente, hemos construido una economía que genera cosas por la vía del endeudamiento, lo que sea. La gente que antes de estas políticas no tenía piso, no tenía refrigerador o no tenía cocina, hoy día las tiene. Pero el déficit es tremendo y el costo ha sido tremendo porque hemos destruido la sociedad, hemos destruido los vínculos, hemos destruido la dimensión social, y entonces viene el momento del reequilibrio. Y eso es a lo que nos están desafiando fenómenos como el estallido y como la pandemia. Y por eso que las palabras solidaridad, colaboración, son las palabras que se empiezan a instalar, a hacernos cargo de otro, quédate en la casa, no para cuidarte a ti, para cuidar a otro, etcétera. Son cosas que están en el inconsciente del colectivo. Y entonces llamo a mirar positivamente este proceso porque vienen, como todos saben, días asiagos, ¿no? Pero el hambre es la mecha final. A mí no me interesa criticar al gobierno, no creo que ningún gobierno, bueno, Piñera es particularmente torpe por todas las cosas que dice Pirincho, y probablemente la historia lo pone como en una comedia a cargo de administrar un momento que requiere exactamente todo lo contrario de lo que es él. Pero independiente de quién, podría haber otro gobierno de otro signo, igualmente el Estado sería inoperante, igualmente habría un ministro de Hacienda que va a seguir las reglas macro, no quiere endeudar al país, y por lo tanto las cajitas no van a alcanzar, porque estamos ante la necesidad de que unos colaboren con otros de verdad. Que haya no solamente una ayuda, como piensa una parte, sino que esa ayuda sea digna. Y la caja no es digna. De hecho, en la demanda del estallido de la dignidad sigue ahí. La pandemia se sobrepone al estallido y es un todo, no es una cuestión separable que se pueda dividir. Y el trasfondo de esto es el desplome de todas las formas de autoridad. Así que vamos a ir necesariamente, como dice Moisés Naim, porque esto está pasando en todo el mundo, a ensayar fórmulas de gobiernos precarios y provisorios entre gente que históricamente se ha detestado, para empezar a ensayar caminos de salida, que probablemente van a depender mucho más de todos que de unos pocos, de una sociedad que ya ensayó a la semana siguiente del estallido los cabildos, y es necesario que todos volvamos a conversar sobre este proyecto común que se llama Chile, que es mucho más que el funcionamiento de una economía y de mecanismos de asignación de valor en el mercado del trabajo. Y a eso estamos invitados y desafiados, y eso es positivo siempre. Señores, se nos ha ido completamente el tiempo, y mientras tratamos de reiniciar a Gonzalo Miller, que se nos acaba de quedar congelado, les quiero pedir su reflexión final sobre el poderoso de la semana, un poderoso que tiene que dar para poderoso de la semana y poderoso del programa 50 de Comando Jungle, Pirincho Navarrete. Chucha, parto yo. A ver, la intuición natural, obviamente, cuando uno cumple el programa número 50, sería poner de poderoso a todas las personas que han tenido la paciencia de escuchar a estos 4 monos, o a estos 3 monos originales y 4 con el agregado final, pero me van a acusar de populachero, de que estoy candidateándome, y de hecho hashtag Pirincho 2021 ya está empezando a sonar, les digo al tiro. Y quiero hacer algo un poco distinto, porque hoy día es un día bien particular. Hace mucho tiempo que no llovía, no llovía en la región metropolitana, y para colmo de todos males, cuando había una tormenta perfecta, lo peor que pudo haber pasado es que además esto fuera acompañado con otros fenómenos de la naturaleza que terminaran de hacer esto más insufrible todavía, insisto, si es que aquello fuera posible. Y así que el poderoso de la semana va a ser la madre naturaleza esta vez, weón, que nos alivia con un poco de lluvia,
que en el sur particularmente y en la zona central, para el nivel de sequía que teníamos, era extraordinariamente importante y necesaria, y que tampoco se desmadre la weá y que no estemos hablando de aluviones o de anegados o de, en fin, personas que terminen pasándolo, insisto, más mal de lo que han pasado, valga la redundancia una vez más, si es que aquello fuera posible. Don Gonzalo Miller tiene poderosa de la semana. Mi poderoso de la semana es don Alan Turing, que entre sus muchos talentos, ¿no es cierto?, tuvo el talento de dejar que pudiéramos hacer todo lo que estamos haciendo en cuarentena. Sin don Alan Turing, otra cuarentena habríamos tenido. ¿Ah? Él que es el proto fundador, ¿no es cierto?, lo que conocemos como Internet. De alguna manera está y nos tiene conectados, nos tiene atentos, nos tiene de alguna manera sobrellevando con fuerza esta situación. Pero, y al mismo tiempo el antihéroe. Mis antihéroes de esta semana, BTR, causante no solo de esta pequeña caída, sino de cientos de miles de chuchadas y gritadas con fuerza y con destello al aire. Sobre todo porque tiene a miles viendo películas a tirones, tratando de hacer zoom, de ver a los amigos a tirones. Así que, cariño al antihéroe BTR. Mirko Macari. Bien, me gustó esa cobrada de cuenta, buena. Sí, el Zoro no grita, anota y cobra callado. Y agrégate a Sodimac, weón, y a todas estas empresas que promueven el delivery y han funcionado como el pico y te ponen un weón virtual que te atiende. En el caso Sodimac es un monito que se llama Pedro y funciona como las weas. Un chatbot. Yo le puse un puro Twitter a los huevones del seguro del auto, huevón, y salieron al tiro a mantenerme el taller que donde tenía el auto. Es que usted es un huevón muy influyente, pues, compañero. Sí, claro. Gracias al COVID, me querían hacer quería que agarrara el auto y usara 5 semanas. No, yo mi poderoso de la semana, hay un poderoso del año positivo que va a ser la tecnología, no solamente la internet. La tecnología viene a revolucionarlo todo, pero ahora como un factor acelerador de época total. Pero mi poderoso de la semana, que va a ser probablemente el poderoso del año, va a ser el hambre, que se asomó y que evidentemente, como dicen los viejos marxistas, dadas las condiciones objetivas, es un factor que yo no podría eludir de ninguna manera. Ahí está, apareció. Y el hambre apela a una cuestión atávica, a un impulso al que le tenemos miedo como especie, tiene que ver con la sobrevivencia y destroza cualquier atisbo de sociedad normal, porque no es normal. Que con el nivel de riqueza que tenemos en Chile, del que nos vanagloriamos y nos jactamos, el que nos permite hablar del jaguar, con el que los grandes empresarios, que tienen miles de millones de dólares salen a poner el pecho afuera, la economía chilena modélica, y hay hambre. El hambre bota todo, y es simbólicamente destructiva, y es el germen de todos los procesos revolucionarios cuando llega. Oye, el hashtag Pirincho 2021 acaba de ser cambiado por Macari 2021, weón. Esa sí, weón. Me cagó este, weón. Eso. Oye, yo lo diría como deseo de fin de semana, por cada uno de los que tuiteó hambre, si donara a cada uno de ellos una cajita, tendríamos millones de cajitas de alimentos para hacer realidad. Basta el Chile en la caridad. Basta el Chile que hay que hacer una completada. Basta de hacer una completada para arreglarse una enfermedad terminal. Esa weá se tiene que acabar y eso es lo que dice basta. Señores, basta de seguir alargando el programa, que estamos muy pasados en el tiempo. Los voy a despedir agradeciéndoles. Mi poderoso de la semana me voy a colgar del mismo de Macari, no del hambre, pero dicen que Perón le gustaba decir que la maestra de la política era la realidad. Así que yo voy a elegir a la realidad, que nos pone los pies en la tierra, que más allá de lo que queramos hacer, nos obliga a conversar respecto de los verdaderos déficits de la política. Cuando la política es incapaz, cuando nos estamos preguntando si la política es capaz de llegar con sus cajas, finalmente nos estamos preguntando si es que la política es capaz de llegar a la sociedad. Y ese déficit que nos pone de manifiesto la realidad, para mí es el poderoso de la semana y probablemente también del año. Así que la única verdad es la realidad, decía Perón. Cuando la política estaba preocupada de la pertinencia del lenguaje inclusivo,
esta cuestión nos hace un aterrizaje forzoso y necesario. Pirincho, Puta. déjate de sufrir. No Puros trajiste candidatos carteles esta semana. Puros candidatos esta semana, la próxima vez traigan sus chapitas, hueones. Mira, Oye, se sintió desplazado. Ya, señores, ordénense y ustedes sigan compartiendo con nosotros, compartan el programa, suscríbanse y acuérdense de mandarnos sus ideas para celebrar los 50 programas de Comando Jungle. Gracias. Estuvo muy bueno el programa y a propósito de la necesidad de reconstruir la sociedad, de ponerle elementos de solidaridad, de colaboración, los quiero dejar invitados a un taller que voy a hacer el próximo miércoles y jueves. Son 2 sesiones junto a la terapeuta Andrea Valdivia. Vamos a hablar del fin del patriarcado y los desafíos que vienen para Chile y el mundo después de la pandemia. Y justamente vamos a hablar de eso, del fin del ciclo del patriarcado y esta urgencia por reconectar con la parte más amable de nosotros, con demoler las relaciones de poder verticales y conectar con la idea de comunidad y la idea de colaboración. ¿Cómo inscribirse? Escriban un mail al mail elpoderimporta@gmail.com. Van a ser 2 días, vamos a mandar materiales, una sesión de charlas y exposiciones y otra de conversación y preguntas. Nos vemos. elpoderimporta@gmail.com.